Hola, ¿qué tal, queridos seguidores y lectores de Crevolution Magazine? En estas charlas que tenemos con mentes brillantes del ecosistema crediticio, hoy tengo el gusto y el placer de poder platicar con Alberto Martínez Rubio. Alberto es presidente de AMSOFAC. Pues Alberto, primero que nada agradecerte que hayas dado este tiempo para Crevolution Magazine y con lo que quiero empezar es preguntándote quién es Alberto Martínez. Muchas gracias, Gabriel. Gusto saludarte. Sí, claro, con todo gusto. Mira, actualmente soy empresario del sector del arrendamiento puro. Tengo ya cerca de 20 años de experiencia en este negocio. Soy ingeniero industrial y, bueno, prácticamente me he dedicado en tiempo completo a este tema de arrendamiento puro en todo México, ¿no? Me ha tocado ya algunos ciclos, algunas alzas, bajas del sector, del mercado, etcétera, pero a final de cuentas, pues hemos logrado salir adelante. Tenemos una empresa que se llama Arrenda Más y tomé la presidencia de la AMSOFAC hace unos escasos 2 meses y luego con mucho orgullo, con mucho corazón. Es un trabajo que hago por pasión y la idea es hacer crecer a nuestro gremio, hacer crecer a nuestro sector y, por supuesto, publicitar el servicio de arrendamiento puro, que en México todavía es incipiente. Eso es un poco de lo que soy, Gabriel. Gracias, Alberto. Pues si te parece, vamos entrando en materia. Y con lo que quisiera empezar en esta experiencia que nos has comentado, en esta trayectoria que ya tienes dentro del ecosistema crediticio y de arrendamiento. ¿Cuáles son en tu visión los principales obstáculos que enfrentan las empresas en México? Y hablo de los principales obstáculos financieramente hablando para obtener un crédito. Claro, mira, yo lo separaría primeramente por tamaño de empresa, o sea, o tamaño de consumidor del crédito, ¿no? Las empresas grandes, pues casi no batallan por un tema de créditos o financiamientos. Los que batallan prácticamente son las pymes y las microempresas. Ellas son las que tienen un poco más complicado el asunto. Ahora, hay muchos factores externos que también hacen complejo y se consideran los principales obstáculos financieros, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre macroeconómica, la incertidumbre política, la incertidumbre jurídica también juega un papel muy importante, ¿no? Pero insisto, el sector que más sufre, el que más obstáculos presenta son las pymes y las microempresas en México, ¿no? Y bueno, es un tema que es muy debatible, pero creo que al final de cuentas es un círculo vicioso entre la banca y entre la poca profesionalización de las mismas empresas, ¿no? Pero bueno, ya creo que comentaremos esto un poco más adelante. Gracias. Sí, pues bien mencionas esta parte del acceso al crédito empresarial, crédito PYME o crédito B2B, tiene diferentes formas de nombrarse, ¿no? ¿Hoy consideras que la oferta en el mercado es suficiente para abarcar las necesidades que se tienen de financiamiento? Y hablemos desde la gran empresa hasta hasta la microempresa, ¿no? Todo ese lapso de instituciones que hay. Mira, en mi opinión, el acceso sí ha mejorado en términos de oferta y de digitalización inclusive, pero sigue siendo desigual. Mientras que las grandes empresas, como te comentaba previamente, tienen múltiples alternativas, las pymes enfrentan mayores exigencias, principalmente por su nivel de formalización y limitada información financiera. Esto dificulta a las entidades financieras ayudarles a conseguir este fondeo. En este contexto, los intermediarios financieros no bancarios, como las SOFOMES o arrendadoras puras, han jugado un papel clave en cerrar esa brecha de financiamiento, otorgando créditos más ágiles que la propia banca, incluso más flexibles, ¿no? Sí, precisamente sobre eso quería que nos ahondaras un poco más. El papel, más allá del crédito bancario, los agregadores no bancarios o los mismos proveedores, ¿qué papel están jugando para esta parte de la inclusión crediticia de las pymes y los micronegocios? Sí, cada vez están abarcando más porcentaje del mercado, mismo que la propia banca comercial o banca empresarial no está tomando. Ahora, conlleva sus
sus dificultades, porque las mismas SOFOMES y las mismas arrendadoras también a veces se enfrentan restricciones con el fondeo. Entonces, a final de cuentas, creo que es mucho más grande la demanda que la propia oferta, por lo menos hoy en día en México. Hay más demanda y pocas ofertas. ¿Tú le ves que en algún momento se puede igualar esto, se pueda tener una oferta suficiente para abastecer toda esta demanda o de plano va a tardar mucho tiempo? ¿Cómo ves este contexto en lo particular? Claro, si tú comparas, por ejemplo, otras naciones que están en vías de desarrollo similares a nosotros, y sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Hablando de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, todos estos países, en la gran mayoría de ellos está mucho más equilibrada la oferta que la demanda. Todavía la demanda es mayor, pero precisamente en México esa brecha es todavía mayor que en otros países de Latinoamérica. Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, creo que todavía falta algunos años para que podamos cerrar esa brecha entre oferta y demanda. Gracias, Alberto. Oye, y hablando de esta brecha y siendo puntual en ese tema que me gustaría seguir, estamos hablando hoy y en el contexto del país de México de unas situaciones macroeconómicas, tarifas, migración, todos los temas que están ahí, y también a la interna, ¿no? Se habla en la convención bancaria, se habló mucho de esto del Plan México. Estos escenarios que se están marcando en el contexto de la economía del país, ¿consideras que van a ampliar esta brecha o la reducirán un poco ya al tenor de estos elementos que estoy mencionando? Creo que podemos dividirlo entre corto, mediano y largo plazo. En corto plazo lo están dificultando porque en estos últimos meses y los siguientes meses va a haber mucha volatilidad en el mercado, sobre todo por la parte económica y política. Pero hay un tema que sí me preocupa en el mediano y largo plazo, y es el tema precisamente de la reforma judicial. Y si no tenemos certidumbre jurídica nosotros, que somos los que a final de cuentas financiamos empresas, el nivel de riesgo que vamos a tener nosotros como entidades financieras va a crecer. Y eso puede poner en peligro incluso las tasas y los precios a los que vamos a tener que vender, porque a final de cuentas la tasa va directamente ligada al riesgo. Y si la incertidumbre jurídica va a incrementar los niveles de riesgo, pues caray, vamos a tener un problema de tasas elevadas y por lo tanto de competencia general del sector financiero en México contra otros países. Alberto, en este crédito tan particular como lo es el crédito PYME empresarial B2B, como, eh, como lo nombremos, eh, hablando específicamente del análisis de riesgo de crédito que es fundamental en esta etapa del negocio, ¿consideras que hoy los avances tecnológicos, el acceso a la información es lo suficientemente fuerte para poder tomar una decisión acertada o qué hace falta específicamente en esta parte de que hablamos del análisis del cliente como tal? Sí, mira, a diferencia del crédito al consumo, por ejemplo, el crédito empresarial implica analizar modelos de negocio, flujos de efectivo, sectores, estructuras organizacionales, ¿no? Y muchas veces la calidad del crédito depende del mismo empresario, no tanto de la empresa, porque estamos hablando de pymes. El reto lo tenemos en capturar tantos datos duros como información cualitativa que te permite entender la viabilidad de largo plazo de tu propio cliente. Ahora, ya existen hoy herramientas de scoring mucho más sofisticadas, ya hay algoritmos, ya hay acceso a datos alternativos, comportamiento de pagos, buros de crédito, buros legales, etcétera, ¿no? Y sistemas de monitoreo en tiempo real. Sin embargo, pero para el crédito empresarial aún se requiere un criterio experto. O sea, la tecnología se ayuda, la tecnología va avanzando, pero no, todavía no sustituye a la comprensión profunda del negocio y del análisis cualitativo. Sí, o sea, en este tipo de crédito, todavía la visión experta del analista de riesgos está latente y es fundamental para hacer un buen negocio. Sí, efectivamente sigue siendo crucial y creo que por lo pronto en los siguientes años va a seguir siendo fundamental tener un equipo de analistas que
que puedan entender bien el negocio y poder proyectar un nivel de riesgo que cada entidad desee tomar, ¿no? Oye, mi estimado Alberto, y en esta parte del riesgo surge la morosidad, ¿no? Si no evaluamos bien el riesgo, a veces, aunque se evalúe, hay factores externos que inciden en la morosidad de la cartera. En tu experiencia, en esta trayectoria que has tenido, ¿cuáles son las principales causas por las que las empresas, los clientes que tienen un crédito pyme empresarial están cayendo en morosidad o caen en morosidad? Sí, hay diferentes factores, ¿no? Pero para hablar de los principales, ocurren varias cosas, ¿no? Los propios clientes de nosotros, o sea, el acreditado, la empresa que está acreditada, pues puede perder clientes clave. Ese es un factor muy importante. Hay errores de administración, ¿no? Errores de cálculo del flujo de efectivo. Sobreapalancamiento es otro problema. Eh, Falta de planeación para afrontar contingencias, ¿no? Errores en las brechas de liquidez, o sea, contratan créditos de corto plazo y en vez de buscar créditos de largo plazo, etcétera. Creo que falta un poco de, vamos a llamarle, capacidad técnica para que las empresas, las pymes, tengan una estructura de balance sólida que permita reducir el riesgo y que eviten caer en incumplimientos. Hace un momento tocábamos el tema del crédito visto desde la parte bancaria. Más allá de estos créditos bancarios tradicionales, mencionabas que hay otras opciones, ¿no? ¿Qué otras opciones existen para que las pymes, las microempresas o la empresa mediana acceda a financiamientos? Bueno, la básica, la que la gran mayoría de las pymes utiliza es el crédito que sus propios proveedores les dan, ¿no? Normalmente sus proveedores afrontan estas fuentes de financiamiento alternativas para las pymes, ¿no? Pero bueno, existe el arrendamiento puro, por supuesto, existe el arrendamiento financiero, tenemos el financiamiento de cadenas productivas, hay fintechs también, Sofomes, etcétera, ¿no? También hay factoraje, hay y financiamiento basado en activos, a final de cuentas, ¿no? Hay diversas fuentes de fondeo para usos muy particulares. No todo el mundo conoce estas fuentes y alternativas al financiamiento. Creo que faltaría mucha difusión de estas mismas para que puedan llegar a ser de dominio público y y que las pymes puedan acceder a estas fuentes de financiamiento. Oye, mi estimado Alberto, y en esta parte de las pymes que están buscando un financiamiento, en esa visión que nos estás dando muy amplia de las demás opciones que hay, ¿qué tendrían ellos que evaluar para saber cuál escoger? Si me voy por el crédito, el arrendamiento puro, el financiero, el leasing, ¿qué hago? Sí, mira, precisamente en Lamsofact estamos tratando de colaborar con esta inclusión financiera y un poco de capacitación o promoción educativa financiera hacia las pymes, porque claramente lo que muchas veces ocurre es que la pyme agarra el primer financiamiento que le aprueban, no necesariamente es el mejor. Entonces, claramente lo que una empresa tendría que hacer sería evaluar las diferentes alternativas, entenderlas y luego tratar de buscar que les dieran el financiamiento. Pero desafortunadamente no ocurre. Entonces, te repito, parte de lo que estamos haciendo es tratar de apoyar a las pymes a que entiendan y que comprendan cuál es la fuente de financiamiento óptima para cada uno de ellos. Gracias. Y aquí hablando un tanto de la ANSOFAC, ¿cuáles son los planes que tiene ANSOFAC en pues esta segunda mitad ya del 2025? ¿Cómo están viendo el mercado? ¿Qué viene de ANSOFAC hacia el ecosistema crediticio? Claro, bueno, el AMSOFAC tiene en su agenda varios temas. Uno de ellos es precisamente el tema de comunicación que acabamos de mencionar y el otro también es un poco de dar la imagen de que las entidades financieras no bancarias, hablando de arrendadoras puras y SOFOMES, somos un mecanismo y una llave crucial para el desarrollo y progreso de México. Tenemos que hacer saber que las pymes dependen prácticamente de entidades financieras como nosotros para poder sustentar y fundar su futuro, ¿no? Eso es un poco la agenda que estamos tratando de lograr en puntos muy claves.
Pues, Alberto, una vez más quiero agradecer que hayas dado este tiempo para Revolution Magazine. No me quiero despedir sin preguntarte si quieres agregar algo más. Gabriel, pues agradecerte a ti por este espacio. Vas a escuchar pronto de un poco más de nosotros y de la comunicación que haremos, por supuesto, en pro y en función de México y de un futuro financiero inclusivo. Muchas gracias. Al Te mando un contrario, abrazo. otro de regreso. Muchísimas gracias.